Hola a todos, vamos a iniciar una nueva clase desarrollando el tema de análisis de resultados. Les voy a presentar previamente los objetivos generales que tenemos en el desarrollo de esta unidad temática. Lo que pretendemos es que al finalizar la misma, el alumno sea capaz de identificar métodos y técnicas para la estimación de resultados de corto plazo en la empresa agropecuaria. Queremos que el alumno sea capaz de interpretar los indicadores sintéticos desarrollados a los fines del diagnóstico económico, financiero y patrimonial en el corto plazo. Y que el alumno sea capaz de concluir críticamente respecto a la importancia de los indicadores sintéticos en el proceso de toma de decisiones. Bien, ¿qué es un resultado? Según el diccionario de la Real Academia Española, resultado es el efecto y consecuencia de un hecho, una operación o deliberación. Es decir, nosotros lo vamos a tomar como resultado, es el efecto o consecuencia de un hecho y ese hecho será nuestro proceso productivo. Tenemos un proceso productivo. A este proceso productivo ingresan los inputs o recursos que me permiten desarrollar el proceso productivo. Tierra, trabajo y capital. Estos tres ingredientes, estos tres recursos se combinan de alguna manera en ese proceso productivo. Esta combinación dependerá del grado técnico que tenga la empresa, dependerá de lo que se conoce como know-how, es decir, cómo se hace, etc. Lo cierto es que de la combinación de estos tres inputs se obtiene un output o producto terminado. Ese output es el que irá al mercado. Pero sigamos viendo qué pasa. Cada uno de estos recursos tiene su retribución. El de la tierra la renta, el del trabajo el salario, el del capital el interés. Es decir, que desde este lado de la gráfica, del lado izquierdo de la gráfica, tenemos los costos de producción. Los costos de producción van a estar dados por todo aquello que hay que hacer para atraer y mantener a los recursos en este proceso productivo. Es decir, va a ser la sumatoria de los gastos, las amortizaciones y los intereses. Bien. Del otro lado, del lado derecho de la gráfica, tenemos el producto terminado. Este producto terminado va a ir al mercado y conformará parte de la oferta del mercado, ¿sí? Nuestro producto terminado va a ser ofrecido en el mercado. De la interacción entre la oferta y la demanda va a determinarse el punto de equilibrio, es decir, a qué precio se va a vender mi producto. Bien, entonces, de aquí vamos a ver que nosotros tenemos que interactuar, por un lado, el costo de producción, que está dado por la parte de la izquierda de la gráfica, y por otro lado, nuestro ingreso, que va a estar determinado por el lado derecho de la gráfica. Es decir, nuestro ingreso va a estar determinado por la cantidad de producto que va al mercado y el precio al que se va a vender ese producto.
Ustedes a esto lo van a poder ver si yo logro buscar el puntero láser aquí. Entonces, esto me va a dar cantidad de producto terminado. Esa cantidad de producto va a ir al mercado y de alguna manera va a determinar, o sea, no de alguna manera, de la interacción de la oferta y la demanda, se va a determinar a qué precio se vende, ¿sí? Ese precio multiplicado por las cantidades obtenidas va a determinar el ingreso. Este ingreso lo tenemos que contrarrestar con el costo. ¿Para qué? Para saber, ni más ni menos, cuál es el resultado del proceso productivo. ¿Ganamos? ¿Salimos hechos? ¿Perdimos? ¿Cuál es el resultado de este proceso productivo? ¿Por qué hago hincapié en este gráfico o en este esquema? Porque fíjense ustedes, por el lado del ingreso, ¿qué depende de mí como productor? Por el lado del ingreso, ¿en qué puedo influir yo como productor? Yo puedo influir acá en la cantidad de producto terminado, ¿sí? Puedo procurar que obtener la mayor cantidad de producto terminado que pueda. Es decir, puedo pretender ser eficiente y hacer las cosas bien, digamos. Pero el precio al que se vende ese producto no lo pongo yo, lo determina el mercado. Yo puedo tener especulaciones e intereses de poder vender a precios más altos, pero en definitiva son los compradores quienes van a decir a qué precio lo compran. Entonces, es poco lo que nosotros podemos hacer desde el lado del ingreso. En cambio, ¿qué tenemos que hacer para que esta diferencia entre ingreso y costos sea lo mayor posible? Si no puedo interferir mucho desde el lado del ingreso, tengo que cuidar muy bien los costos. Tengo que procurar que los costos de producción sean los mínimos. ¿Y cómo hago para hacer eso? Hay que seguir muy de cerca el proceso productivo. Hay que seguir muy de cerca cuál es la estructura de la empresa. Es decir, no puedo tener una empresa, por ejemplo, sobredimensionada en maquinarias, porque eso va a hacer que las amortizaciones y parte del interés sean mayores a los necesarios. Entonces van a estar impactando mal en el costo. Es un ejemplo. Debo procurar hacer las labores que deba hacer en tiempo y forma de manera eficiente para maximizar el impacto de esas labores y minimizar los costos. ¿Por qué digo esto? No tiene mucho sentido que se efectúe, por ejemplo, una pulverización de algún insecticida durante una época lluviosa o en medio de una tormenta. Es una exageración lo que estoy diciendo, pero es para que lo
lo vean. ¿Qué pasa con eso? En realidad estoy desperdiciando el producto, estoy desperdiciando la mano de obra que aplica el producto, porque ese producto no va a tener impacto, no va a tener impacto en la planta. Entonces, eso es un costo un gasto al que se va a incurrir, que no va a verse reflejado acá en el producto terminado. Bueno, entonces, a manera de resumen, decía, los inputs que forman parte los inputs que van a ingresar en el proceso productivo, se realiza el proceso productivo, obtengo el producto terminado, va al mercado, me genera el ingreso, y desde este lado teníamos los costos de producción, y lo que yo tengo que comparar es ingresos y costos. Un resultado, entonces, es un indicador del desempeño de una unidad de producción. Vamos a ver resultados económicos, resultados financieros y resultados patrimoniales. Un resultado económico es un indicador del desempeño, pero desde el punto de vista económico, de una unidad de producción. Nos va a decir qué tan eficiente en la asignación de los recursos es esa unidad productiva. Este resultado nos va a dar una idea global de los movimientos económicos como medidas de ingreso y costos de un ente económico. Un ente económico es una empresa. Bien, hay que tener en cuenta que aquí vamos a considerar ingresos y costos tanto imputados como efectivos. Es decir, vamos a considerar todos aquellos ítems que forman parte de la imputación al costo, y también aquellas situaciones que generen ingresos imputados, como por ejemplo podría ser el autoconsumo. El autoconsumo es parte de la producción que en vez de venderse la consumo. Bueno, eso también va a formar parte del ingreso. Dentro de los resultados económicos vamos a trabajar con dos metodologías. Una es la de Guillermo Guerra y la otra la de Walter Scheffer. Antes de entrar de lleno a ver las dos metodologías, vamos a hacer una clasificación de los resultados. Los resultados, tenemos dos tipos de resultados. Unos que se llaman resultados que son márgenes de utilidad. Todos los márgenes surgen de una resta, es decir, a una medida de ingreso le resto una medida de costo. ¿Sí? Entonces los márgenes surgen de una resta y los retornos surgen de divisiones. Vamos a tener dos tipos de retornos. Retornos sobre costos, es decir, donde el numerador va a estar dado por una medida de margen o una medida de ingreso, y el denominador por costos. Entonces, este retorno sobre costos, ¿qué nos va a decir? ¿Qué margen me genera una unidad de costo? El otro tipo de retorno se llama interés y nos va a decir qué margen nos genera una unidad de capital. ¿Por qué? Porque en el numerador vamos a tener un margen y en el denominador vamos a tener el capital. Entonces, este retorno nos dice qué margen nos genera cada peso de capital.
Aclarado esto, que está bueno para que puedan entender lo que sigue a continuación, entonces decía, aclarado esto, empezamos con la metodología de Guillermo Guerra. Antes de desarrollar la metodología de Guerra, recordemos que el costo de producción está formado por los gastos, las amortizaciones y los intereses. Bien, ¿qué gastos? Gastos directos y gastos indirectos. ¿Amortizaciones de qué? Amortización de las mejoras ordinarias y amortización del capital de explotación fijo, ya sea vivo o inanimado, o inanimado. ¿Qué intereses? Todos los intereses, la renta, el interés fundiario, el interés mobiliario y el interés al capital circulante. Por esto es necesario, esto surge del cuadrito que vieron en costos de producción de cómo es la estructura del capital de la empresa, y es necesario que lo tengan bien presente. Bien, a los ingresos totales les vamos a restar los costos directos. ¿Pero qué tipo de costos? Vamos a trabajar con costos contables, es decir, gastos directos y amortizaciones directas. Vamos a dejar en suspenso los intereses. Entonces, a los ingresos totales les restamos los costos contables directos y obtenemos el primer margen, que es el margen bruto. Si a este margen bruto le restamos los gastos indirectos, fíjense, nosotros acá restamos gastos directos y ahora vamos a restar gastos indirectos, es decir, que ya están todos los gastos. Bien, si al margen bruto le restamos los gastos indirectos, obtenemos otro indicador de margen que se llama margen neto. Al margen neto le vamos a restar las amortizaciones indirectas, es decir, las amortizaciones que no hayamos restado en los costos directos para el cálculo del margen bruto. Para el cálculo del margen bruto restamos costos directos, que eran gastos directos más amortizaciones directas. Aquí solamente vamos a considerar las amortizaciones indirectas y obtenemos como resultado el ingreso neto. Me olvidé de comentarles que el margen neto también se conoce como el resultado operativo, porque es el resultado que surge de alguna manera de las cuestiones que tienen que ver con la producción propiamente dicha. Aquí ya estamos incorporando cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de la empresa. Al ingreso neto le vamos a restar la retribución al productor. ¿Qué es la retribución al productor? Es lo que el productor debería cobrar como sueldo, digamos así, por trabajar en su proceso productivo. Si nosotros vemos la conformación de los gastos, vemos que dentro de los gastos, sean directos o indirectos, hay mano de obra. ¿Qué es la mano de obra de otras personas que trabajan en el proceso productivo del productor? El productor no se paga un sueldo. Normalmente, según demande el hogar,
él va a disponer de dineros que surgen del proceso productivo y los va a derivar a su hogar. Pero no se está pagando su trabajo. Entonces, lo que pretende este ítem de retribución al productor es que quede reflejado lo que el productor debería cobrar por trabajar en su proceso productivo. Dicho de otra manera, refleja el costo de oportunidad que tiene ese productor. Es decir, si el productor hiciera para otra persona lo que él hace en su proceso productivo, ¿cuánto le pagarían? ¿Cuánto es lo que este productor cobraría por hacer ese trabajo para otro proceso productivo? Bueno, ese monto es la retribución al productor. Bien, si a los ingresos netos le restamos la retribución al productor, y aclaro, la restamos aquí porque no forma parte de los costos, obtenemos un último indicador de margen que se llama ingreso al capital. De vuelta quiero que repasemos el costo para ver qué hemos restado y qué no. En este costo habíamos dicho que el costo eran los gastos, las amortizaciones y los intereses. Bien, gastos directos hemos restado dentro de los costos directos y ahí obteníamos el margen bruto. Gastos indirectos hemos restado como tales. Amortización de las mejoras ordinarias y amortización del capital de explotación fijo lo hemos restado, ya sea como amortizaciones directas en el costo directo o directamente como amortizaciones indirectas. ¿Qué cosas no hemos restado? No hemos restado ninguno de los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en el ingreso al capital están incluidos los intereses o deberían estar incluidos los intereses porque no lo hemos restado en ningún lado. ¿Queda claro esto? Es importante que lo tengan en claro para que veamos qué pasa ahora con los beneficios normales o extraordinarios. ¿Y qué era el interés? ¿Qué era el interés? ¿Qué es la imputación que hacemos al costo de los intereses? Es la retribución al factor producción capital, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahora vamos a calcular algo que se llama rentabilidad. La rentabilidad es un retorno sobre capital y va a estar formado por el ingreso al capital que acabamos de calcular y en principio decimos que dentro de ese ingreso al capital deberían estar los intereses y lo vamos a dividir en el capital que en promedio está inmovilizado en el proceso de producción. ¿Cómo calculamos ese capital que en promedio está inmovilizado en el proceso de producción? Bueno, lo vamos a calcular, acá le llamamos capital total, pero es un capital promedio. El valor de la tierra va como valor de la tierra porque no se amortiza, entonces valor a nuevo es exactamente lo mismo. El brasi medio de las mejoras, quiere decir el brasi medio de las mejoras ordinarias, porque las mejoras extraordinarias, ustedes ya saben, están incluidas en el valor de la tierra. El brasi medio del capital de explotación fijo, ya sea vivo o inanimado. Y por último,
la mitad del capital circulante. Es decir, que este capital total en realidad es un capital medio, un capital promedio. Si a este indicador lo multiplicamos por 100, lo vamos a tener en porcentaje. Si no, lo tenemos en tanto por 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la rentabilidad fuera igual al 2%, nos está diciendo que por cada 100 pesos de capital inmovilizado tenemos 2 pesos de ingreso al capital. Si esta rentabilidad fuera igual a 3 en tanto por 1, nos está diciendo que por cada peso de capital inmovilizado tenemos 3 pesos de ingreso al capital o de retorno al capital. ¿Puede ser este indicador negativo? ¿Puede ser? Sí, puede ser este indicador negativo. ¿Y qué nos diría si fuera negativo? Que por cada peso de capital inmovilizado perdemos tantos pesos en concepto de ingreso al capital. Es decir, que en este caso, si fuera negativo, nos estaría reflejando en qué porcentaje se está descapitalizando el productor. La rentabilidad entonces nos va a reflejar la tasa a la que se capitaliza el productor si es positiva, si la rentabilidad es positiva. Si la rentabilidad es negativa, nos va a indicar a qué tasa se descapitaliza el productor. Puede ser 0 la rentabilidad. Y sí, podría ser 0 si el ingreso al capital es 0. Si el ingreso al capital llega a ser 0, bueno, cualquier número, 0 dividido en cualquier número es 0. Entonces, en ese caso, la rentabilidad podría llegar a ser 0. A manera de resumen, vamos a ver un gráfico que espero, sea aclaratorio. Tenemos una gran torta que se llama ingreso total. A esta gran torta le vamos a sacar una orillita, una primera arandela, digamos así de alguna manera, o sea, le sacamos toda esta vuelta, que son los costos directos. Y nos queda una torta un poco más pequeña que se llama margen bruto, que es esta de color un poco más oscuro. Todo esto sería el margen bruto. Bien. Le sacamos ahora otra arandela, que son los gastos indirectos, que es esta, y nos queda una tortita más pequeña que se llama margen bruto. Perdón, margen neto. El margen bruto ya lo teníamos antes. El margen neto. Esta oscura se llama margen neto, es una tortita más pequeña. A esta tortita más pequeña le sacamos otra arandela, le sacamos otra orilla, que son las amortizaciones indirectas, y nos va a quedar una torta aún más pequeña, que es el ingreso neto o el resultado operativo. Perfecto. ¿A esto qué le descontábamos? Le descontábamos la retribución al productor, es decir, lo que debería ser el sueldo del productor, y obteníamos el ingreso al capital.
Quiere decir que de una torta grande, descontado todos los costos, todos los gastos, todas las amortizaciones, nos queda esta torta pequeña que es el ingreso al capital, que es lo que realmente le va a quedar al productor y que va a ser lo que el productor va a ganar por arriesgarse a producir. La mano de obra del productor ya está aquí contemplada con la retribución al productor. Esto que le queda acá es por lo que él gana por arriesgar su capital a la producción, y eso serían los intereses o beneficios normales, y eventualmente si hay algo más que gana, eso se llama utilidad o beneficios extraordinarios. Quiere decir que si este ingreso al capital es mayor que los intereses, estamos obteniendo beneficios extraordinarios o utilidades. Bueno, hasta ahí era la metodología de Guerra. Veamos ahora la metodología de Schaeffer. Schaeffer propone sumar los ingresos en efectivo más los ingresos imputados. A esos dos ingresos, a la suma de esos dos ingresos, le llama entradas brutas. A las entradas brutas le va a restar algo que se llama GAFE, gastos de origen agropecuario fuera del establecimiento. Son aquellos gastos en los que se incurre por adquirir o comprar algunos insumos que podría haberlos producido yo. Por ejemplo, semilla, por ejemplo, plantines. Son gastos en los que incurro por adquirir, por comprar una semilla que tranquilamente podría haberla producido yo, es decir, podría haber reservado semillas de la producción anterior para utilizarla ahora como semillas. Y no, por alguna razón, decido comprarlas, normalmente por una cuestión de calidad de las semillas o de composición genética, digamos así. Bueno, a las entradas brutas le resto los gastos agropecuarios fuera del establecimiento y obtenemos un primer gran indicador que se llama producción bruta. A la producción bruta le vamos a restar todas las amortizaciones y le vamos a restar todos los gastos sin considerar la mano de obra. O sea, vamos a restar gastos directos y gastos indirectos, pero sin contemplar los gastos en concepto de mano de obra. Y sin considerar los GAFE, es decir, los gastos de origen agropecuario, porque ya los restamos anteriormente. No cometamos el error de restarlos dos veces. Entonces, insisto, los gastos son directos e indirectos sin mano de obra y sin gastos agropecuarios fuera del establecimiento, porque ya fueron restados. Y obtenemos otro indicador que se llama producción neta. Este indicador es muy interesante, ya vamos a ver por qué. A esta gran torta que estaba dada, en este caso por las entradas brutas, les vamos a restar los gastos de origen agropecuario fuera del establecimiento.
y obtenemos la producción bruta. Si a la producción bruta le restamos ¿qué cosa? Los gastos sin la mano de obra, ¿sí? Los gastos sin mano de obra, y les insisto una vez más, es decir, sin mano de obra y sin esto porque ya fue restado, por favor no cometan ese error. Entonces, gastos sin mano de obra y las amortizaciones, obtenemos esta tortita más oscura que se llama producción neta. ¿Por qué le digo que la producción neta es interesante? Porque hasta acá restamos gastos y amortizaciones, pero no la mano de obra. ¿Qué es lo que no restamos? No hemos restado en ningún caso la retribución a los factores de producción, ¿sí? No hemos restado la retribución al factor trabajo, no hemos restado la retribución al factor capital ni al factor tierra. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber un pedazo de esta producción neta que va a ir a pagar a la mano de obra, es decir, que va a ser salario, la retribución al trabajo. Va a haber otro pedazo que va a ir a retribuir al factor de producción tierra. Debería haber otro pedazo que va a ir a retribuir al factor producción capital, y si sobra o hay algún otro pedazo se llama utilidad y es un beneficio extraordinario. El productor debería estar satisfecho si logra tener intereses, renta y retribuir al factor de producción trabajo. Es decir, que debería estar satisfecho con este pedazo, ¿sí? Con 5 sextos. Con 5 sextos de esta torta y eventualmente no tener utilidad, pero bueno. Entonces, la producción neta lo que tiene de interesante es que nosotros podemos ver qué porcentaje de esta producción neta va a ir destinada al pago de salarios o a retribuir a la mano de obra, y qué parte va a ser retribución al capital, incluida la tierra. Entonces, de esta manera podemos ver aquellas actividades que pueden ser mano de obra intensivas, es decir, aquellas actividades cuya producción neta mayoritariamente vaya a retribuir a la mano de obra, diferenciándola de aquellas actividades capital intensivo, que son las actividades donde la mayor parte de la producción neta va a retribuir al capital. Bueno, de igual manera, ahora vamos a calcular el ingreso al capital como la diferencia entre la producción neta menos la retribución al factor trabajo, es decir, menos los salarios. Este ingreso al capital deberá ser exactamente el mismo que el ingreso al capital calculado por Guerra, y la rentabilidad al capital se calcula de igual manera: ingreso al capital sobre el capital que en promedio está inmovilizado en el proceso de producción. Es decir, que tanto el ingreso al capital como la rentabilidad al capital van a ser iguales por ambos métodos. Acá lo que nos plantea Sheffer es la posibilidad también de suponer o de calcular, mejor dicho, el ingreso al trabajo. El ingreso al trabajo estaría dado por la producción neta menos
los intereses valorados a beneficios normales, es decir, calculados como lo hemos aprendido a calcular en el costo de producción. ¿Qué nos dice de alguna manera este indicador? Nos estaría diciendo el ingreso generado por el trabajo. Lo interesante del método de Sheffer es la posibilidad de calcular indicadores de productividad. Es así como tenemos un primer indicador que es la productividad bruta de la tierra, que está expresado en pesos por hectárea, y relaciona la producción bruta dividido en la superficie. Es decir, este indicador nos va a informar qué producción bruta genera una unidad de superficie. De igual manera, podemos estimar la producción bruta del trabajo, donde vamos a relacionar la producción bruta con los equivalentes hombres. ¿Qué es un equivalente hombre? Un equivalente hombre son 300 jornales al año. La actividad agropecuaria en general se caracteriza porque demanda mano de obra de manera poco continua, es decir, hay momentos donde requiere muchos jornales y otros momentos donde no requiere prácticamente nada. Entonces, debido a eso, es que este indicador, el equivalente hombre, nos permite tener una idea más cabal de la cantidad de jornales empleados. ¿Por qué razón? Yo voy a sumar todos los jornales que emplea una unidad de producción en el año y los voy a referir a equivalentes hombres. Equivalentes hombres sería, un equivalente hombre corresponde a 300 jornales, es decir, a una persona que trabaja 8 horas diarias durante 300 días del año. Se supone que el resto a los 65 días son vacaciones y feriados varios. Entonces, un equivalente hombre es como si fuera una persona trabajando 8 horas diarias durante 300 días del año. Entonces, la productividad bruta del trabajo nos va a informar qué parte de la producción bruta es generada por este señor que trabaja 8 horas diarias durante 300 días del año. De igual manera, se pueden calcular la productividad neta de la tierra y la productividad neta del trabajo. Como último temita aquí, vamos a ver la ecuación de Dupont, como último tema de esta parte de resultados económicos. La ecuación de Dupont nos dice que nosotros tenemos esta rentabilidad al capital, calculada como el ingreso al capital sobre el capital promedio. Este ingreso al capital es un margen de beneficios. ¿Por qué razón? Porque vimos que fuimos descontándole al ingreso distintas partes del costo hasta que llegamos a este último margen que es el ingreso al capital. Podríamos decir que es lo que le va a quedar al productor ya descontado absolutamente todo. Y este capital total es asimilable o es muy parecido a lo que se conoce contablemente como el activo de una empresa, cosa que les va a quedar muy claro ahora cuando veamos
los indicadores patrimoniales, los resultados patrimoniales. Por ahora, permítanme que sea así, que me crean que el capital total es muy parecido a lo que es el activo de la empresa. Bien, entonces a esta expresión nosotros la podemos poner como que la rentabilidad va a estar dada por un indicador de margen sobre el activo de la empresa. Bien, si nosotros multiplicamos numerador y denominador por una misma expresión, sabemos que no, o sea, si a la rentabilidad esta la multiplicamos y la dividimos por el mismo valor, la rentabilidad sabemos que no va a variar. Entonces las vamos a multiplicar y dividir por las ventas que tiene la empresa. Y ahora lo que hacemos es simplemente acomodar estos cocientes de distinta manera. Vamos a decir, al margen lo vamos a dividir en las ventas y a las ventas lo vamos a dividir en el activo. El margen dividido en las ventas se llama margen sobre ventas. ¿Qué me dice este cociente? Me está informando qué margen me genera cada peso de venta efectuado. Y las ventas sobre el activo se llama rotación del activo. Este cociente nos dice de alguna manera cuántas veces se vende cada peso de activo que tenemos en la empresa. ¿Por qué es interesante ver esta situación? Porque fíjense ustedes que nosotros necesitamos saber, o lo que queremos ver es cómo aumentamos la rentabilidad. Nosotros queremos aumentar la rentabilidad. ¿Y cómo la vamos a aumentar? La podemos aumentar aumentando el margen sobre venta, es decir, lograr que me quede más margen, o sea, que el ingreso al capital sea el mayor por cada peso vendido, o aumentar la rotación. Estos dos factores generalmente juegan en signos contrarios. ¿Qué quiero decir? Hay negocios que son de márgenes y hay negocios que son de rotación. Por ejemplo, un negocio dedicado a la venta de automóviles de alta gama es un negocio de márgenes, es decir, venden relativamente pocos vehículos, pero ganan mucho por cada vehículo vendido. Eso sería un negocio de márgenes. Hay otros negocios que están dados por la rotación, es decir, que queremos vender mucho, que queremos vender mucha cantidad, que podría ser el ejemplo de a lo mejor de un kiosco o a lo mejor incluso de un bar, esos bares medio al paso, donde la idea no es que la gente se quede mucho tiempo, sino que tome su café, su gaseosa, lo que fuere, y se vaya y haya mucha gente constantemente. Entonces ese sería un negocio de rotación. El tema es saber qué tipo de negocios tenemos nosotros. En general, la actividad agropecuaria es un negocio ¿de qué tipo? Es un negocio de rotación
o es un negocio de margen? Y la pausa que hice era para que lo piensen. Si nosotros tenemos que una actividad que en general nos puede llevar 6 meses producir, está claro que no es un negocio de rotación, sino que es un negocio de márgenes. Y si es un negocio de márgenes, necesitamos imperiosamente, ¿qué cosa? Cuidar el margen. Que este margen sea lo más grande posible. ¿Y cómo hacemos que este margen sea lo más grande posible? Volvemos a la diapositiva del principio. ¿Cómo hacemos que este margen sea lo más grande posible? Es, de vuelta, cuidando los costos. ¿Cómo hacemos que este margen, en definitiva, la diferencia entre ingresos y costos, sea lo más grande posible? Cuidando los costos, porque el ingreso va a estar de alguna manera dado por el mercado. En cambio, debo cuidar los costos para lograr que el margen sea lo mayor posible. Bueno, hasta aquí llegamos con los resultados económicos. En otro video vamos a hablar de los resultados financieros y patrimoniales. Gracias.